La primera conversación entre Dios y Adán y Eva fue algo más que palabras. Era una conexión llena de sabiduría, cariño y propósito. Imagina el Edén en su esplendor, un paraíso de belleza indescriptible, donde cada flor, cada árbol y cada río parecía resonar con la misma energía que surgía de Dios. La creación aún estaba fresca. Como una obra maestra recién terminada, el aire era puro, y cada rincón del Edén rebosaba de vida. En ese escenario perfecto, Dios habló con Adán y Eva no solo como un creador, sino como un amigo y guía. El comienzo, el llamado de Dios a Adán y Eva. Dios se acercó a ellos en el frescor del día, a una hora en que el sol apenas empezaba a descender, proyectando sombras largas y doradas sobre el jardín. Era un momento de paz, y cuando la voz de Dios resonó en el Edén, lo hizo con una suavidad que parecía acariciar todo a su alrededor. Esta primera conversación fue una invitación, un llamado a explorar el propósito de su existencia. Con una voz llena de ternura, Dios les dijo: «Mis hijos, los he creado para habitar este jardín, para disfrutar de cada fruto y cada rincón. Aquí tendrán todo lo que necesiten. Sin embargo, más allá de los árboles y de los ríos, su propósito es caminar conmigo, conocerme y aprender de todo cuanto he creado». Este mensaje era más que palabras. Era una invitación a una relación profunda y continua. Dios no solo les daba el Edén como hogar, sino que les ofrecía su presencia como compañía. Así, en esa primera conversación, Dios les enseñó que su identidad estaba entrelazada con la suya, y que vivir en el Edén no solo significaba disfrutar de los frutos, sino también descubrir el propósito de cada criatura y de cada rincón del paraíso. La lección de responsabilidad. Con el paso de los días, Adán y Eva comenzaron a explorar el jardín, descubriendo plantas, animales y flores que parecían brotar solo para ser admirados por ellos. Pero un día, mientras caminaban junto a Dios, Él les habló de algo que no habían considerado: la responsabilidad. «Este jardín», les dijo Dios, «es un lugar perfecto, un reflejo de mi amor por ustedes, y quiero que lo cuiden, que sean los jardineros y guardianes de esta creación. Cada planta que ustedes toquen, cada animal que acaricien está aquí para servirles. Pero al mismo tiempo, ustedes deben protegerlos y cuidarlos. Su tarea es más que disfrutar, es preservar y enriquecer lo que se les ha dado a Adán y Eva escucharon con atención. Entendieron que sus manos tenían el poder de dar vida, pero también comprendieron que de ellos dependía el bienestar de cada ser en el Edén. Dios les enseñaba que su relación con el mundo no debía ser de dominio, sino de servicio y cuidado. La advertencia del árbol prohibido. En uno de sus paseos, Dios llevó a Adán y Eva cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol diferente, solitario en su magnificencia. Con un tono grave les explicó: «De todos los árboles del jardín pueden comer, pero de este no, porque el día que coman de él, ciertamente morirán». Esta advertencia, aunque misteriosa, estaba llena de cuidado. Dios no les reveló el significado de muerte en ese momento, pero les hizo comprender que había límites en su libertad. Era una lección de confianza, una prueba de obediencia. Dios les explicó que este árbol representaba la única ley en el Edén, un recordatorio de que, aunque libres, su libertad debía coexistir con el respeto a la voluntad de su Creador. Fue una enseñanza de humildad, una manera de recordarles que, aunque creados a su imagen, había misterios que solo Dios entendía. 4. Las conversaciones diarias y la amistad con Dios. En el Edén, las conversaciones con Dios eran diarias. Adán y Eva no lo buscaban solo para resolver dudas, sino que caminaban con Él como dos amigos que desean conocer más sobre el otro. Dios les hablaba del universo, de la creación de las estrellas, de cómo cada ser tenía un propósito. Estas charlas eran una fuente inagotable de inspiración y asombro. A través de estas conversaciones, Dios les enseñó a ver la vida con gratitud, les mostraba cómo cada criatura, cada planta y cada nube en el cielo tenía un propósito y un lugar en su creación. Adán y Eva aprendieron a ver el mundo como una obra maestra, y a ellos mismos como parte esencial de esa creación. La enseñanza sobre el amor y el respeto mutuo. En una ocasión, mientras contemplaban un atardecer, Dios les habló del amor.
He puesto en ustedes la capacidad de amar y cuidar uno del otro. Así como yo los amo y cuido de ustedes, sean siempre compañeros y apoyen uno al otro. Su amor será una fuerza poderosa y les permitirá superar cualquier desafío en este paraíso. Dios les explicó que su unión no era solo una relación de amistad, sino una fuente de fortaleza. A través del amor, podrían enfrentar cualquier dificultad que se presentara, incluso las tentaciones que pudieran surgir. Este amor debía ser respetuoso, generoso y desinteresado. En ese momento, Adán y Eva comprendieron que su amor era un reflejo del amor de Dios por ellos, y que, mientras caminaran juntos, siempre tendrían su guía y su protección. La importancia de la sabiduría y la curiosidad. Dios sabía que Adán y Eva tenían una curiosidad natural, y en lugar de limitarla, les enseñó a utilizarla sabiamente. Les animó a explorar el Edén, a descubrir cada rincón, pero también les advirtió que siempre consultaran con Él cuando tuvieran dudas. Sean como niños, les dijo Dios, pero no olviden que siempre pueden acudir a mí para encontrar respuestas. No todos los caminos son seguros, y no toda curiosidad lleva a la verdad, pero si buscan con fe, encontrarán respuestas en mi sabiduría. Esta enseñanza les brindó una base para explorar sin miedo, pero con prudencia. Era una lección sobre la importancia de buscar la verdad y reconocer que no siempre la encontrarían por sí mismos. Dios les enseñaba a ser independientes, pero también a confiar en su guía 7, la promesa de eternidad en el Edén. En una conversación especial, Dios les habló de la eternidad. Les explicó que mientras siguieran su voluntad, siempre tendrían acceso a la vida en el Edén. No había dolor ni sufrimiento, y mientras confiaran en Él, podrían disfrutar de esa paz y armonía para siempre. Esta promesa de eternidad era un don, una muestra del amor de Dios. Adán y Eva sabían que su vida en el Edén no estaba limitada por el tiempo, y esto les daba una sensación de paz y seguridad, pero también comprendían que esta eternidad era un regalo, y que solo podían conservarla a través de su obediencia y amor por Dios. La primera prueba de fe y obediencia. Pasaron los días, y Adán y Eva continuaron explorando y cuidando del Edén. Un día, mientras caminaban juntos cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, ambos recordaron las palabras de Dios sobre el único mandamiento que debían obedecer. A pesar de que tenían libertad de disfrutar de todo el Edén, había un límite. No debían comer de ese árbol. El deseo de entender por qué este árbol era especial y prohibido comenzó a despertar en ellos. Sin embargo, cada vez que la curiosidad aumentaba, recordaban la confianza que Dios había depositado en ellos. Dios les enseñó que la verdadera fe no consistía en entender todas las respuestas, sino en confiar. Incluso cuando las razones no estuvieran claras, era una lección de humildad y de respeto hacia la voluntad divina. Una enseñanza para recordar que su amor por Dios se demostraría también en la obediencia. El día de reposo y la enseñanza de la paz. Dios estableció el día de reposo como un día especial, un tiempo para descansar, reflexionar y dar gracias por las bendiciones recibidas. En el séptimo día, Dios les enseñó que la creación no solo era trabajo y responsabilidad, sino también gratitud y celebración. Les mostró cómo el descanso les ayudaba a recargar fuerzas y les permitía ver el Edén con nuevos ojos. Durante este tiempo, Dios les hablaba de la importancia de la paz, no solo con ellos mismos, sino también con la creación que los rodeaba. Aprendieron que el Edén debía mantenerse en armonía y equilibrio, y que su paz interior era el primer paso para conservar esa armonía en el jardín. Esta enseñanza les permitió reconocer el valor del tiempo, la importancia de estar en paz y de respetar el ciclo de la creación. 10. La primera señal de que algo cambiaría. Con el tiempo, Adán y Eva comenzaron a notar una presencia extraña en el Edén, algo que parecía interrumpir la calma y armonía que tanto amaban. No era algo tangible, pero ambos lo sentían, como una sombra sutil que acechaba en los rincones del paraíso. Decidieron hablar con Dios al respecto. Dios, en su infinita sabiduría, les explicó que, aunque el Edén era un lugar de paz, también existía la posibilidad de elegir entre la luz y la oscuridad. Dios les advirtió que, aunque había fuerzas que buscaban alejarlos de su amor, ellos tenían el poder de decidir y mantener su lealtad.
Era una lección sobre la libertad y la responsabilidad, y una preparación para los desafíos que pudieran surgirse la historia de los ángeles caídos, para darles una comprensión más profunda de los peligros de la desobediencia. Dios les contó la historia de los ángeles caídos, aquellos seres celestiales, que se habían rebelado, y como consecuencia, habían sido expulsados del cielo. Les explicó cómo la soberbia y el deseo de autonomía absoluta habían llevado a algunos de los seres más hermosos de la creación a perder su lugar junto a Dios. Esta historia impactó profundamente a Adán y Eva. Comprendieron que incluso los seres más cercanos a Dios podían perderse si no mantenían su lealtad y humildad. Era un recordatorio de que, aunque creados a su imagen, no eran inmunes a la tentación, y debían ser siempre vigilantes en su relación con Dios y con el Edén. 2. El valor del arrepentimiento y la compasión. Dios también les habló sobre el valor del arrepentimiento y la compasión. Les explicó que, aunque aún no habían cometido errores, el arrepentimiento sería una herramienta valiosa en sus vidas, una forma de sanar y de restaurar la relación con Él en caso de caer. Les enseñó que la compasión por otros seres era una forma de entender su amor, al cuidar del Edén y de las criaturas que lo habitaban. Adán y Eva aprenderían a ver la creación a través de los ojos de Dios. La compasión y el arrepentimiento, les dijo, eran puertas hacia la verdadera paz y reconciliación. La promesa de un destino glorioso. En una ocasión especial, Dios habló a Adán y Eva sobre el futuro. Les prometió que, mientras permanecieran fieles, siempre tendrían acceso a su presencia y a la paz del Edén. Les explicó que aunque la vida en el Edén era maravillosa, había un propósito aún mayor: la unión eterna con Él. Esta promesa llenó de esperanza a Adán y Eva. Comprendieron que su tiempo en el Edén era solo el comienzo, y que mientras caminaran en obediencia y fe, su destino final sería aún más glorioso. 14. El día de la tentación. Pero llegó un día en el que la curiosidad y la tentación comenzaron a crecer de una manera que no habían experimentado antes. La sombra que antes solo parecía una presencia sutil, comenzó a tomar forma en sus pensamientos, cuestionando la prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente apareció ante Eva, utilizando palabras astutas y llenas de insinuaciones. En esta conversación, la serpiente sembró dudas, y finalmente Eva se dejó llevar por la tentación. En un momento de vulnerabilidad, decidió comer del fruto prohibido, y luego compartió el fruto con Adán. 15. El dolor de la separación. Cuando Dios caminó en el jardín al frescor del día, buscó a Adán y Eva, pero ellos se habían escondido, avergonzados y conscientes de su error. Intentaron evitar el encuentro. Sin embargo, Dios los llamó, y al acercarse a ellos les habló con una mezcla de tristeza y compasión. Dios les explicó las consecuencias de su desobediencia, y aunque su amor por ellos no había cambiado, el Edén ya no podría ser su hogar. La separación era una consecuencia de la desobediencia, y aunque seguirían amados por Dios, debían enfrentar el mundo fuera del paraíso. 16. La promesa de redención. Sin embargo, en medio de la tristeza, Dios les dio una promesa. Les habló de un futuro en el que el error sería redimido, y la relación restaurada. Aunque la separación era dolorosa, no sería eterna, y la promesa de redención quedaría como una esperanza viva en sus corazones y en la historia de la humanidad. Dios les aseguró que, aunque el Edén quedaría atrás, su amor y su propósito nunca los abandonarían. Les prometió que siempre podrían recurrir a Él y que, en el momento adecuado, su plan de redención se cumpliría. 17. El valor del perdón. Finalmente Dios les habló del perdón. Aunque ahora enfrentaban una nueva vida, siempre podrían arrepentirse y buscar su guía. El perdón era un don que siempre estaría a su alcance, y a través de él podrían encontrar consuelo y restauración. Con esta última enseñanza, Adán y Eva partieron del Edén, con la promesa de que el amor de Dios no tenía límites. La historia de su comunicación con ellos no había terminado, solo tomaba un nuevo rumbo, uno en el que aprenderían el valor del arrepentimiento, la fe y la perseverancia en medio de las pruebas. Noé, el hombre de fe en los tiempos antiguos. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra, las personas se alejaron progresivamente de los caminos de Dios. En cada rincón del mundo,
La corrupción y la maldad crecían, ensombreciendo la belleza de la creación original. Pero en medio de este caos, había un hombre que se mantenía fiel y recto. Su nombre era Noé. Noé no solo creía en Dios, sino que le obedecía con todo su corazón, cada día. En medio de la inmoralidad de su entorno, Noé buscaba honrar a Dios con sus pensamientos, palabras y acciones. El respeto de Noé hacia Dios y su amor por la justicia lo diferenciaban de los demás. A pesar de que todos a su alrededor vivían para sí mismos, él vivía para el Creador. Noé era un hombre sencillo y humilde, pero fuerte en su carácter. Su vida era un reflejo de su fe, y esta fe lo mantuvo firme. Incluso cuando el mundo entero parecía perderse en el pecado, el mensaje divino. Un día, en medio de sus oraciones y reflexiones, Noé sintió la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Dios le habló con una claridad sorprendente, y las palabras que pronunció llenaron de temor y reverencia el corazón de Noé. Dios le reveló un plan extraordinario y al mismo tiempo aterrador. El mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. El Creador, cansado de la maldad de la humanidad, había decidido purificar la tierra mediante un diluvio. Las palabras de Dios fueron firmes y llenas de justicia, pero también cargadas de tristeza, como si lamentara el destino de su propia creación. Noé escuchó atentamente, sintiendo el peso de cada palabra. Dios le explicó que a pesar de que el diluvio destruiría a toda vida, había una esperanza. Noé, junto con su familia, sería el instrumento de salvación para el futuro de la humanidad y los animales. Dios le dio una misión específica: construir un arca. La misión del arca. Dios fue detallado en sus instrucciones. Le explicó a Noé cada medida y material necesario para construir el arca, una enorme embarcación que se convertiría en refugio de vida en medio de la destrucción. La tarea era monumental. Noé debía construir el arca de madera resistente, dividiéndola en compartimientos y recubriéndola con brea para que fuera impermeable. Cada paso tenía un propósito. Cada detalle era importante, pues el arca sería el refugio en el que descansarían todas las esperanzas de un nuevo comienzo. Dios también le explicó que debía llevar consigo a su familia y a una pareja de cada especie de animal sobre la tierra. La voz de Dios era tan clara que Noé podía visualizar cada instrucción, como si tuviera el arca frente a él. Noé escuchó y comprendió que la tarea era de gran responsabilidad, y aunque no entendía completamente el porqué, confiaba en el propósito de Dios. La incredulidad de los demás. Noé comenzó a trabajar en el arca con dedicación y esfuerzo. Sin embargo, sus vecinos y conocidos veían sus acciones con desconcierto. En un mundo donde nunca antes había llovido en abundancia, la idea de un diluvio parecía absurda. A medida que Noé construía, las personas se reunían a su alrededor, cuestionando su cordura y burlándose de sus esfuerzos. Le preguntaban por qué desperdiciaba su vida en una construcción tan absurda, pero Noé, fortalecido por la palabra de Dios, continuaba sin dejarse influenciar. Cada día, mientras trabajaba en el arca, Noé recordaba las palabras de Dios, y esa fe le daba fuerzas para no rendirse. Sabía que su obediencia era fundamental, no solo para él, sino para la salvación de su familia y de todas las especies que Dios había creado. Incluso cuando la burla y la incredulidad aumentaban, Noé permanecía firme, sosteniéndose en su fe y en la promesa de Dios. Preparativos para el diluvio. Conforme avanzaba la construcción del arca, Dios seguía guiando a Noé. Le explicó cómo debía almacenar alimentos no solo para él y su familia, sino también para los animales que habitarían el arca. La tarea de recolectar y conservar alimentos era compleja, pero Noé sabía que cada esfuerzo era necesario. Dios le mostró cómo cuidar de cada especie, y le enseñó a preparar el arca para los tiempos difíciles que vendrían. Dios también instruyó a Noé sobre cómo identificar y reunir a las parejas de animales. Noé fue testigo de cómo, de manera asombrosa, los animales comenzaban a acercarse, como si supieran que algo extraordinario estaba por suceder. Cada criatura parecía responder a un llamado invisible, y con humildad y reverencia, se acercaban al arca, confiando en el propósito divino. La despedida y el mensaje de advertencia. A medida que el arca tomaba forma, Noé intentó advertir a la gente sobre el peligro inminente. Aunque había experimentado la burla constante,
Su compasión por ellos no había disminuido. Noé sabía que el tiempo se agotaba, y deseaba que todos tuvieran la oportunidad de arrepentirse y buscar a Dios, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, sus palabras eran recibidas con escepticismo y desprecio. Las personas lo miraban como a un loco, sin entender que sus advertencias no venían de él, sino de Dios. Noé les hablaba sobre el amor y la justicia divina. Les recordaba la grandeza de Dios y cómo deseaba que la humanidad regresara a él. Pero la ceguera espiritual de aquellos tiempos era tan profunda que pocos le prestaban atención. La incredulidad y el orgullo los mantenían alejados de la verdad del llamado final. Finalmente, el arca estaba lista. Después de años de arduo trabajo y dedicación, el arca estaba terminada. Noé sabía que el momento se acercaba y sentía la presencia de Dios con más intensidad. Dios le habló nuevamente, confirmando que el tiempo había llegado y que debía ingresar al arca junto con su familia y los animales. Era un llamado solemne, una última oportunidad de protección y salvación. Con reverencia y obediencia, Noé y su familia entraron en el arca. Los animales, guiados por una fuerza invisible, también comenzaron a entrar. Llenando cada compartimiento, Noé observaba en silencio, consciente de la grandeza del momento y de la importancia de su misión. Cuando todos estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta del arca, sellando así su protección el inicio del diluvio. Un silencio solemne cubrió el mundo. Noé y su familia esperaban en el arca, confiando en la promesa de Dios. Entonces las primeras gotas comenzaron a caer. Al principio, parecían una lluvia común, pero pronto se intensificaron. Las lluvias se convirtieron en un torrente imparable, cubriendo rápidamente la tierra. Los ríos y mares se desbordaron, y el diluvio comenzó a cubrir todo a su paso. Desde el interior del arca, Noé y su familia escuchaban el sonido ensordecedor de la tormenta. Sabían que estaban seguros, pero también comprendían la magnitud del juicio que estaba sucediendo afuera. Era un momento de tristeza, ya que la creación que Dios había hecho con tanto amor estaba siendo purificada por el agua. La espera en el arca. Dios le había dicho a Noé que el diluvio duraría 40 días y 40 noches. Cada día en el arca era una prueba de paciencia y fe. La familia de Noé se unía en oración, agradeciendo a Dios por su protección y pidiéndole fortaleza para el tiempo de espera. Noé les recordaba las promesas divinas y los animaba a mantener la esperanza. El arca se convirtió en un refugio de paz en medio de la tormenta. A pesar del caos exterior, Noé y su familia sabían que Dios estaba con ellos, protegiéndolos. Con el paso de los días, se fueron acostumbrando a la vida en el arca, cuidando de los animales y manteniendo la esperanza viva. La promesa del arco iris. Cuando Noé y su familia salieron del arca, el mundo a su alrededor estaba transformado, todo era nuevo, y había una paz profunda que impregnaba el aire. Pero lo que más capturó su atención fue el arco iris que apareció en el cielo. Un símbolo tan hermoso como poderoso. Al observarlo, Noé sintió una conexión aún más profunda con Dios, comprendiendo que este arco iris era un pacto eterno, una promesa de que el Creador nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Dios habló a Noé en ese momento y le dijo: «Este es el signo de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivos que están con ustedes, para todas las generaciones futuras. Pondré mi arco en las nubes, y servirá como señal de mi pacto entre mí y la tierra». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Noé y su familia, quienes sabían que, a partir de ese momento, cada arco iris en el cielo sería un recordatorio visible de la misericordia y fidelidad de Dios, un nuevo comienzo. Después de ese momento, Noé y su familia comenzaron una nueva etapa de sus vidas. Ahora se encontraban en una tierra limpia, sin las huellas de la corrupción que había reinado antes del diluvio. Dios les encargó una misión especial: multiplicarse y llenar la tierra nuevamente. Les dio autoridad para gobernar sobre todos los seres vivos, y les otorgó el privilegio de ser guardianes de la creación. Noé comprendió que su rol no solo era de superviviente, sino también de fundador de una nueva era para la humanidad. Su historia, sus enseñanzas y su relación con Dios servirían como base para las generaciones futuras. Así, Noé y su familia empezaron a trabajar la tierra y a reconstruir sus vidas.
siempre recordando las lecciones que habían aprendido a lo largo de su experiencia. En el arca la ofrenda de agradecimiento, en señal de gratitud y respeto, Noé erigió un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Fue un acto de devoción y agradecimiento, reconociendo que su vida y la de su familia habían sido salvadas por la bondad divina. Al colocar los animales sobre el altar y ofrecerlos a Dios, el aroma subió al cielo como una muestra de respeto y alabanza. Dios se complació en este sacrificio, y nuevamente le habló a Noé, reafirmando su compromiso con la humanidad y la creación. Prometió bendecirlos y protegerlos, asegurando que, aunque la maldad pudiera regresar a la humanidad, su paciencia y su amor serían más grandes. Noé y su familia sintieron una paz indescriptible, al saber que su vínculo con Dios era fuerte y eterno, transmitiendo la historia a sus hijos. A medida que pasaban los años, Noé compartió la historia del diluvio y las palabras de Dios con sus hijos y nietos. Les narró cada detalle, desde la construcción del arca hasta el momento en que salieron y vieron el arco iris. Quería que comprendieran la importancia de vivir en armonía con Dios y de respetar su voluntad. Les explicó cómo, a pesar de la oscuridad que reinaba antes del diluvio, Dios había dado a la humanidad una segunda oportunidad, confiando en ellos para que cuidaran de la tierra y vivieran en rectitud. Sus hijos escuchaban estas historias con asombro y reverencia, y las transmitieron a sus propios descendientes, asegurando que las enseñanzas de Noé perduraran a través de las generaciones. La herencia de Noé. Con el paso del tiempo, Noé se convirtió en una figura legendaria, alguien cuya fe y obediencia salvaron a la humanidad. Su vida era un testimonio viviente de la relación entre Dios y el hombre, una historia de fidelidad, sacrificio y esperanza. Noé sabía que sus acciones, sus decisiones y su fe serían recordadas, y que su legado serviría como guía para los que vendrían después. La historia de Noé y el diluvio inspiró a futuras generaciones a vivir en comunión con Dios, a no dejarse llevar por la maldad del mundo y a valorar el poder de la fe. Noé pasó sus últimos años rodeado de su familia, viendo cómo sus descendientes crecían y se multiplicaban, llevando en sus corazones las enseñanzas y la sabiduría de su abuelo. La bendición final. Antes de partir de este mundo, Noé reunió a su familia una última vez, con voz suave pero firme. Les bendijo y les recordó las palabras de Dios, animándolos a permanecer fieles y a no olvidar nunca el pacto sellado con el arco iris en el cielo. Les recordó que Dios siempre estaría con ellos y que, en tiempos de adversidad, podían confiar en su amor y su protección. Después de esta última bendición, Noé partió en paz, dejando atrás una historia que inspiraría a millones. Su vida y su legado vivieron en cada uno de sus descendientes, y su historia se transmitió de generación en generación, recordando siempre el poder y la fidelidad de Dios. La llamada de Moisés. La historia de Moisés, el hombre que se convertiría en el gran líder y profeta de Israel, es un relato épico de fe, valentía y transformación. Todo comienza en Egipto, cuando Moisés, aunque criado como príncipe en el palacio del faraón, comienza a ver la opresión de su pueblo, los hebreos, esclavizados y sometidos a trabajos forzados. Sin embargo, la verdadera transformación de Moisés comienza años después, cuando ya no es un príncipe sino un pastor, y tiene un encuentro que cambiaría el curso de su vida y el de toda su nación. Moisés se había instalado en la tierra de Madián, donde se casó con Séfora y trabajaba en los rebaños de su suegro, Jetro. Su vida parecía tranquila y ordinaria, hasta que un día, mientras cuidaba a las ovejas cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, algo extraordinario ocurrió. Fue en este lugar que Dios decidió hablarle a Moisés, y lo hizo de una manera tan única y misteriosa, que a pesar del paso de los siglos, este relato sigue resonando con intensidad en los corazones de quienes lo leen. Moisés estaba en su rutina, cuidando a las ovejas y guiándolas por el árido paisaje, cuando algo insólito llamó su atención. Una zarza ardía en el monte. Al principio, Moisés pensó que se trataba de un incendio común, pero pronto se dio cuenta de que el fuego no consumía la zarza. Intrigado,
Moisés decidió acercarse para observar más de cerca ese extraño fenómeno, sin saber que estaba a punto de encontrarse cara a cara con la voz de Dios. A medida que Moisés se acercaba, escuchó una voz profunda que lo llamaba por su nombre. Moisés, Moisés. La voz no provenía de una persona visible, era una voz poderosa y sobrenatural, que parecía emanar de la misma zarza ardiente. Moisés, atónito y asustado, respondió con cautela. «Aquí estoy». Entonces la voz le dijo, «No te acerques más, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa». Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Moisés obedeció y se quitó las sandalias. En ese momento, comprendió que no estaba frente a un fenómeno natural, sino ante la presencia misma de Dios. Dios se presentó. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés, al escuchar estas palabras, se cubrió el rostro, pues sabía que estaba en presencia del Dios de sus antepasados. Este era el Dios que había hecho un pacto con Abraham y que había guiado a Isaac y Jacob. Ahora, ese mismo Dios le estaba hablando a él. Moisés sintió un gran peso sobre él, una mezcla de reverencia, asombro y temor. Dios continuó. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus clamores y conozco sus sufrimientos. Por eso, he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel». Moisés escuchó atentamente, asimilando cada palabra con una mezcla de esperanza y responsabilidad. La misión que Dios estaba describiendo era inmensa: liberar a todo un pueblo de la esclavitud y llevarlos a una tierra prometida. Sin embargo, lo que Moisés no esperaba era la siguiente declaración de Dios: «Ven, que voy a enviarte al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés, sorprendido y abrumado, no pudo contener su reacción. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» Moisés, que había vivido exiliado en el desierto durante años, se sentía inadecuado para una tarea de tal magnitud. Él no era un príncipe, no era un líder militar ni un hombre poderoso, solo era un pastor. Pero Dios, con paciencia y determinación, le respondió: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán en este monte». Moisés sintió algo de consuelo al escuchar estas palabras, pero todavía había muchas dudas en su corazón. ¿Cómo iba a enfrentar al faraón y convencerlo de liberar a los hebreos? Además, ¿cómo iba a convencer al propio pueblo de Israel de que Dios lo había enviado? Moisés planteó otra inquietud. «Cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?». En otras palabras, Moisés quería saber cómo podría representar a Dios con autoridad. La respuesta de Dios fue monumental. Le dijo: «Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes». Esta declaración, «Yo soy el que soy», era una revelación del nombre divino de Dios. Con esas palabras, Dios estaba mostrando a Moisés que Él es eterno, inmutable y soberano. No necesita más explicación o justificación, Él simplemente es. Moisés entendió que esta misión no dependía de su propia fuerza, sino del poder del Dios eterno, quien estaría a su lado en cada paso del camino. A pesar de esta revelación, Moisés aún sentía dudas sobre su habilidad para cumplir la misión. Por eso, Dios le otorgó varias señales milagrosas para fortalecer su fe y darle autoridad ante el pueblo de Israel. Primero, Dios le ordenó que arrojara su vara al suelo. Cuando Moisés obedeció, la vara se convirtió en una serpiente. Moisés dio un paso atrás, asustado, pero Dios le dijo que tomara la serpiente por la cola, y cuando lo hizo, volvió a convertirse en una vara. Este milagro era una muestra del poder de Dios y de la autoridad que Él estaba otorgando a Moisés. Luego Dios le pidió a Moisés que metiera su mano en el pecho, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Nuevamente Dios le dijo que volviera a poner su mano en el pecho, y al hacerlo, la piel volvió a estar sana. Este segundo milagro era una muestra de que Dios no solo tenía poder sobre el reino animal, sino también sobre la salud y el bienestar humano. Finalmente Dios le dijo que, si el pueblo aún no creía,
Moisés podía tomar agua del Nilo y verterla en tierra seca, donde el agua se convertiría en sangre. Esta última señal era una advertencia del juicio de Dios sobre Egipto y el poder que Moisés tenía a su disposición. Sin embargo, Moisés todavía se sentía inseguro. Le dijo a Dios: Señor, nunca he sido elocuente. Ni antes ni ahora que hablas a tu siervo soy torpe de palabra. Moisés temía que su falta de habilidad para hablar le impidiera llevar a cabo la misión, pero Dios le respondió con firmeza y paciencia. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace que el hombre sea mudo o sordo? ¿Que vea o sea ciego? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir. A pesar de todas estas garantías, Moisés aún dudaba y pidió que Dios enviara a alguien más. Esto provocó la ira de Dios, pero en su compasión le permitió que su hermano Aarón lo acompañara y fuera su portavoz. Dios prometió hablar a través de Moisés y Aarón, guiándolos en cada palabra y acción. Finalmente Moisés aceptó su misión, regresó a Madián, informó a su familia y comenzó el camino de regreso a Egipto. Listo para confrontar al faraón y liberar a su pueblo, la misión que Dios le había encomendado estaba a punto de comenzar. Y Moisés, a pesar de sus dudas y temores, confiaba en la promesa de que Dios estaría a su lado. Con una nueva determinación, Moisés partió hacia Egipto acompañado de su hermano Aarón. Llevaba consigo las señales y la promesa de Dios de que, a pesar de los desafíos que enfrentaría, él estaría con ellos. Sabía que el faraón no cedería fácilmente, pero Moisés también confiaba en que, al final, el poder de Dios prevalecería sobre el corazón endurecido del gobernante egipcio. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón se dirigieron a los ancianos de Israel y les mostraron las señales milagrosas. Los ancianos y el pueblo creyeron, y se arrodillaron en agradecimiento a Dios, reconociendo que Él había escuchado sus súplicas y estaba dispuesto a liberarlos. Con esta fe renovada, Moisés y Aarón fueron ante el faraón con valentía y autoridad, presentándose como mensajeros del Dios de Israel. Cuando se encontraron con el faraón, Moisés y Aarón pronunciaron las palabras que Dios les había ordenado. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón, incrédulo y desafiante, respondió con arrogancia: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Para él, los israelitas solo eran esclavos y no tenía intención alguna de dejarlos ir. A pesar de esta respuesta, Moisés y Aarón persistieron, pidiendo que el pueblo de Israel pudiera salir al desierto para adorar a su Dios. Sin embargo, la reacción del faraón no solo fue negativa, sino que incrementó el sufrimiento del pueblo. Ordenó que los esclavos hebreos, además de su trabajo habitual, tuvieran que recolectar su propia paja para hacer ladrillos sin reducir su cuota diaria de producción. Esto causó una gran opresión y dolor entre los israelitas, quienes comenzaron a cuestionar si Moisés realmente estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Moisés, abatido y desanimado, se dirigió nuevamente a Dios, expresando sus dudas y preguntando por qué las cosas parecían haber empeorado desde su llegada a Egipto. Sin embargo, Dios lo animó y le aseguró que su plan seguía en pie. Ahora verás lo que haré al faraón, le dijo Dios, porque bajo la fuerza de mi mano él los dejará ir, y bajo la fuerza de mi mano él los echará de su tierra. Dios reafirmó su pacto con los patriarcas y prometió liberar a los israelitas y llevarlos a la tierra prometida. A partir de este momento, comenzó una serie de eventos milagrosos conocidos como las 10 plagas, diseñadas no solo para forzar al faraón a liberar al pueblo, sino también para mostrar el poder de Dios sobre los dioses de Egipto. Cada plaga atacaba a una deidad o un aspecto de la vida egipcia, demostrando que solo el Dios de Israel era verdaderamente soberano. La primera plaga transformó las aguas del río Nilo en sangre, dejando a Egipto sin agua potable y matando toda la vida acuática del río. Aunque los hechiceros egipcios intentaron replicar este milagro, el efecto en toda la nación fue devastador, pero el faraón no cedió. Luego vino la plaga de las ranas, seguida por una plaga de piojos que cubrieron todo el país. Después, una invasión de enjambres de moscas llenó las casas de los egipcios, causando caos y desesperación, pero en cada ocasión,
El faraón seguía negándose, y su corazón se endurecía más y más. Dios continuó enviando plagas cada vez más intensas, una peste que mató el ganado egipcio, llagas dolorosas que cubrieron la piel de los egipcios, y una tormenta de granizo que destruyó los cultivos y causó estragos en la tierra. Cuando el faraón aún no accedió, Dios envió una plaga de langostas que devoraron todo lo que quedaba en Egipto, seguido de una oscuridad total que cubrió el país durante 3 días. Sin embargo, los hebreos en Gosén permanecieron protegidos de todas estas plagas, una señal del favor de Dios sobre su pueblo. Finalmente, Dios anunció la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a Moisés para que cada familia hebrea sacrificara un cordero y pintara su sangre en los marcos de sus puertas. Este acto simbolizaba la protección de Dios sobre su pueblo, y esa noche, el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, matando a cada primogénito en las casas sin la señal de sangre. La devastación fue inmensa, y un lamento se oyó en toda la tierra de Egipto. En ese momento el faraón finalmente cedió, y permitió que los israelitas partieran. La salida de Egipto fue un evento sin precedentes, una liberación masiva que marcó el nacimiento de la nación de Israel. Moisés guió al pueblo hacia el desierto, llevándolos a través del Mar Rojo, donde Dios realizó otro milagro al dividir las aguas para que los israelitas pudieran cruzar en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, destruyendo al ejército del faraón. En su viaje hacia la libertad, el pueblo enfrentó desafíos y momentos de duda, pero Dios permaneció fiel, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Moisés se convirtió en el intermediario entre Dios y el pueblo, recibiendo instrucciones y revelaciones que guiarían a Israel durante su travesía por el desierto. Fue en el monte Sinaí donde Moisés tuvo otra experiencia profunda con Dios. Ascendió la montaña y recibió los 10 mandamientos, así como otras leyes y preceptos para que Israel viviera como un pueblo santo y dedicado a Dios. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña en comunión con Dios, mientras el pueblo esperaba abajo. Fue un tiempo de gran revelación, en el que Dios no solo le entregó a Moisés las tablas de la ley, sino también instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un lugar donde su presencia habitaría en medio de su pueblo. A lo largo de su vida, Moisés fue testigo de la fidelidad y el poder de Dios de una manera que pocos han experimentado, desde los milagros de las plagas hasta la provisión de maná y agua en el desierto. Dios nunca abandonó a su pueblo. A pesar de su constante murmuración y desobediencia, Moisés, aunque enfrentó momentos de duda y desafío, siguió confiando en la promesa de Dios y cumplió su papel como líder y profeta.